doy la bienvenida. Hoy es viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Te invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este viernes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículos desde el 16 hasta el 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como las serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán compadecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En un momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la primera lectura del profeta Oseas en su capítulo 14. Hoy damos fin a la lectura que veníamos siguiendo del profeta Oseas. El profeta cierra el escrito con una glosa de esperanza, sembrada en la certeza de que Yahvé ama a su pueblo. La proclamación de este amor comprende la advertencia del profeta a su pueblo para que retorne a Dios, y la respuesta de Dios es la promesa de amor a su pueblo. Todo esto se va dando a través de un rito penitencial. El pueblo debe proclamar su arrepentimiento para luego recibir la seguridad de que Dios perdona. El retorno suena más a un arrepentimiento sincero, oraciones sinceras, por unirse a Yahvé. El profeta pudo predecir la ruina y la restauración que desafortunadamente el profeta no pudo disfrutar. El primer paso de conversión se da cuando se rompan las relaciones que se establecieron con Asiria. La enfermedad que padece Israel, solo Yahvé la puede curar. La infidelidad, cuando esto ocurra, florecerá Israel y crecerá. Se alzarán sus habitantes como los árboles, y al final la justicia resplandecerá. Profundicemos en el profeta. El libro de Oseas fue escrito en un periodo de profunda crisis moral y espiritual en el reino del norte de Israel, aproximadamente en el siglo VIII antes de nuestra era. El profeta Oseas utiliza su propia experiencia de un matrimonio lleno de infidelidades como una metáfora para ilustrar la relación entre Dios y el pueblo de Israel. El mensaje central de Oseas es la denuncia de la infidelidad de Israel y la llamada al arrepentimiento y la vuelta a Dios. Profundicemos en sus versículos. Versículo 2.
Vuelve Israel a Yahvé tu Dios, pues tropezaste por tu falta. Esa palabra que utiliza el autor sagrado, vuelve Israel a Yahvé tu Dios, vuelve, Shui, ese llamado a la conversión es central en el mensaje de Oseas. Esta palabra significa regresar o retornar, implicando un cambio de corazón y mente hacia Dios. Versículos del 3 hasta el 4. Invitación para ir a hacer lectura de estos versículos antes de escuchar nuestra reflexión. Vamos a encontrar allí las palabras tomad con vosotros palabras. Este versículo subraya la importancia de la confesión y la oración sincera como medio de reconciliación con Dios. También encontramos la frase en vez de toros te ofreceremos nuestros labios. Aquí se enfatiza el sacrificio de alabanza y oración en lugar de sacrificios animales, resaltando la sinceridad del corazón sobre los rituales externos. Versículo 5. Sanaré su apostasía, los amaré generosamente porque mi cólera se apartó de ellos. La palabra hebrea refuá significa curar o restaurar. Cuando el autor dice sanaré su apostasía, Dios promete sanar la infidelidad de Israel, indicando la acción divina de restauración. Versículos del 6 hasta el 8. Seré para Israel como el rocío, él florecerá como el lirio y echará sus raíces como el bosque del Líbano. Dice el autor sagrado, seré para Israel como el rocío. El rocío es un símbolo de bendición y renovación. En un contexto agrícola, el rocío es esencial para la vida y el crecimiento. También dice el autor, florecerá como el lirio. La imagen del lirio y las raíces del Líbano evocan belleza, fuerza y estabilidad. Y dice también el autor sagrado, hará revivir el trigo, florecerán como la vid. Estas imágenes agrícolas simbolizan la prosperidad y la bendición que resultan del regreso a Dios. Versículo 9. ¿Qué tengo yo que ver con los ídolos? Dios renueva su relación exclusiva con Israel, rechazando toda idolatría. También el autor sagrado dice, yo soy como un ciprés siempre verde. El ciprés simboliza la eternidad y la provisión continua de Dios. Versículo 10. Rectos son los caminos de Yahvé. La sabiduría y la justicia son necesarias para comprender y encaminar en los caminos de Dios. Rocío, lirio, olivo, líbano, trigo, vid, todos estos elementos naturales simbolizan la vida, el crecimiento y la bendición que provienen de una relación correcta con Dios. Todo es secuencial. Nada nace de la noche a la mañana. Por eso debemos siempre esperar, porque todo es un proceso en los caminos de Dios. Ciprés, siempre verde, simboliza la eternidad y la fidelidad constante de Dios. El número 3 aparece en la mención de los elementos agrícolas, lirio, olivo, trigo, sugiriendo plenitud y abundancia. Al reflexionar este texto del profeta del día de hoy, encontramos 3 temas importantes para profundizar: arrepentimiento sincero, sacrificio de alabanza, bendición y renovación. Hablemos de cada uno de ellos. Primero, arrepentimiento sincero.
La conversión genuina implica un cambio de corazón y un retorno a Dios. Reflexionemos sobre nuestras vidas. Primero, arrepentimiento sincero. La conversión genuina implica un cambio de corazón y un retorno a Dios. Reflexionemos sobre nuestras vidas, sobre tu vida, y busquemos una relación más profunda y sincera con Dios. Segundo tema a reflexionar: sacrificio de alabanza. Dios valora la sinceridad del corazón más que los rituales externos. Practiquemos entonces la alabanza y la oración genuinas como formas de acercarnos a Dios. Y tercero, bendición y renovación. Al regresar a Dios, experimentamos su bendición y renovación. Reconozcamos las áreas de nuestra vida que necesitan la sanidad y la restauración divina. Había una vez un hombre llamado Pedro que había vivido una vida alejada de Dios, persiguiendo ídolos modernos como el éxito y la riqueza. Un día, una serie de eventos desafortunados lo llevaron a una profunda crisis. En su desesperación recordó las enseñanzas de su infancia sobre el amor y la misericordia de Dios. Decidió volver a Dios con un corazón arrepentido, confesando sus faltas y buscando una nueva vida. Poco a poco, Pedro comenzó a experimentar una transformación en su vida. Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, su corazón fue sanado y comenzó a florecer en su fe. Pedro encontró en Dios la paz y la renovación que había estado buscando. San Agustín comenta sobre la necesidad de la renovación sincera. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. La verdadera penitencia no consiste solo en palabras, sino en un cambio profundo de corazón que nos lleva a vivir en la justicia y en el amor de Dios. Al meditar sobre este pasaje durante el viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario, podemos encontrar inspiración para regresar a Dios con un corazón sincero, buscar su santidad y experimentar la bendición y renovación que Él promete a aquellos que se vuelven a Él. Ante esta propuesta que nos hace nuestro Padre Dios por medio del profeta, ya vamos a responder con el Salmo 50. Y todos nos unimos al autor sagrado, brotando de nuestros labios y de nuestro corazón esta frase antífona: mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Con el Salmo 50, el cristiano hace una oración de arrepentimiento y contrición para acercarse a Dios y llegar con el deseo de restablecer las relaciones con Él. Necesitamos deshacernos de nuestro pecado. El Señor nos ha prometido quitar el pecado de nuestra vida, cambiar nuestro corazón de piedra y darnos su espíritu, según la promesa en el profeta Ezequiel en su capítulo 11, versículo 19. El pecado debe ser borrado de nuestro rumbo, pues es la deuda que existe con el libro de la vida que nos conduce a la libertad. Es la mancha de nuestra conciencia que debe ser limpiada para tener la sanación perfecta y restablecer la amistad con Dios. Importante es entonces reconocer mi culpa y tener el deseo sincero de un cambio de mentalidad definitivo. ¿Cuál otro himno más apropiado podemos utilizar que el Salmo 50 para pedir a Dios misericordia? El contenido de este salmo se convierte en una oración de contrición para empezar el proceso de conversión. En este tiempo es importante acercarse a Jesús para que te lave con su preciosa sangre derramada en la cruz,
Así te hará más limpio y tu oración será escuchada. Debes suplicarle a Dios que es misericordia. Él te ayudará a empezar un proceso de conversión. Sin su ayuda no lograrás ser mejor ni caminar por su camino. Solo la sinceridad de corazón y la oración te ayudarán a empezar el camino de conversión. Te conducirá a vivir la felicidad de la comunidad del Señor. Hanení, misericordia. David clama por la misericordia de Dios. La palabra hebrea implica una petición de gracia inmerecida, subrayando la bondad y compasión divina. El mismo versículo 3 dice: por tu inmensa compasión borra mi culpa. En hebreo, Meje Peshai. El verbo borrar sugiere la eliminación completa de la transgresión, como si nunca hubiera existido. Versículos del 8 hasta el 9. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Hazme oír el gozo y la alegría. Gozo y alegría. En hebreo, Shashon Beshinhaj. David pide la restauración del gozo perdido debido a su pecado. Y dice también que se alegren los huesos quebrantados. Los huesos quebrantados representan un profundo dolor físico y espiritual. Versículo 9. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Aparta de mi pecado tu vista. Haster paneja mehatai. David implora que Dios no mire sus pecados, sugiriendo una separación entre su maldad y la santidad de Dios. Versículos del 12 hasta el 13. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Renueva en mis entrañas un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Crea en mí un corazón puro. En hebreo, Lev Tahor Berali. El verbo crear, vera, es el mismo utilizado en Génesis capítulo 1, implicando una obra divina de transformación y renovación. No me quites tu santo espíritu. En hebreo, Ruach Kocheha. David teme la pérdida de la presencia y guía del Espíritu de Dios, esencial para una vida justa y fiel. Versículos del 14 al 17. Versículo 14 y 17. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Devuélveme la alegría de tu salvación. Hachev Lichas Shon Isheha. La alegría de la salvación es una experiencia de liberación y reconciliación con Dios. Dice también el versículo: afiánzame con un espíritu generoso. Ruach Nedivach. Un espíritu generoso implica disposición y firmeza para seguir los caminos de Dios. Señor, abre mis labios. Adonai Shefatai Tiftah. David reconoce que solo Dios puede capacitarlo para alabar adecuadamente. Señor, abre mis labios. Adonai
Shefatai Tiftah. San Agustín, en sus Confesiones, reflexiona sobre el Salmo 50 destacando la profundidad del arrepentimiento. 1. Reconocer la misericordia de Dios. 2. El poder del arrepentimiento sincero. Y por último, buscar un corazón puro. Primero, reconocer la misericordia de Dios. Te invito a reflexionar sobre la infinita misericordia de Dios que está siempre dispuesto a perdonar y restaurar. Segundo, el poder del arrepentimiento sincero. Debemos reconocer nuestras faltas y pedir a Dios que nos limpie en un acto de humildad y fe. Practiquemos el arrepentimiento sincero en nuestras vidas diarias para luego acercarnos al sacramento de la reconciliación con un corazón bien dispuesto. Tercero, buscar un corazón puro. Pidamos a Dios que renueve nuestros corazones, creando en nosotros un espíritu firme y generoso que refleje su amor y su justicia. Había una vez un joven llamado Samuel, conocido por su talento y éxito. Sin embargo, su vida estaba marcada por errores y decisiones egoístas que lo llevaron a perderlo todo. Un día, al enfrentar las consecuencias de sus actos, Samuel recordó las palabras del Salmo 50 que había aprendido en su infancia. Con un corazón contrito, se arrodilló y clamó a Dios por perdón y renovación. Aunque el camino fue difícil, Samuel experimentó la gracia y misericordia de Dios, encontrando una nueva vida llena de propósito y alegría. ¿Qué podemos concluir del Salmo 50? Este salmo nos enseña la importancia del arrepentimiento sincero y la misericordia infinita de Dios. En el contexto de este viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario, todos somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a buscar la purificación de nuestros corazones y a experimentar la alegría de la salvación que solo Dios nos puede ofrecer. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día de San Mateo capítulo 10. El autor sagrado escribe este texto para que sea aprendido y proclamado por el hombre. Le hace comparar la vida entre el malvado, el impío que no cree y un justo. Letras dirigidas a un pueblo preocupado por su tierra, a quien anima a no desfallecer, a mantenerse firme, a no perder la calma. Mantenerse fiel y creer en las promesas hará al pueblo ser dueño de las promesas hechas por Dios. En medio del discurso apostólico y dando instrucciones a los apóstoles, los advierte de la dificultad del anuncio. Están en medio de una estructura religiosa de 1800 años de existencia. El pensamiento y doctrina de Jesús es novedosa, en contradicción con la tradición de vieja data, situación que hostigará a los defensores y anunciadores de la nueva ley. Son un sinnúmero de enemigos alrededor, los mismos judíos y su tradición, los romanos que exigen rendirle culto al emperador. Ellos tan solo rinden culto a Yahvé y suma obediencia a Jesús. Además, algunos de los que hacen parte de las diversas comunidades quieren desordenar el nuevo anuncio evangélico. Son diversas las filosofías que hay en la época. Otro grupo de enemigos, contando además de falsos profetas que quieren distorsionar el camino nuevo,
que han emprendido. Este grupo debe estar en la expectativa del mal que los rodea. No deben fracasar ante la obediencia. Deben tener astucia para el anuncio y deben ser simples o humildes ante las adversidades, signo propio de los seguidores de Cristo. Parte del contenido de este texto tiene que ver con los acontecimientos que vivieron algunos de los apóstoles de Jesucristo. Ejemplo, Pablo. Algunos judíos integrantes de las diversas comunidades fundadas por él. Por ejemplo, Pablo. Algunos judíos integrantes de las diversas comunidades fundadas por él crearon divisiones y denuncias en contra del apóstol para implantar caos y conducirlos a juicios civiles, religiosos e incluso hasta la muerte. Hay una esperanza para los perseguidos. El espíritu que recibieron en Pentecostés los liberará de las persecuciones. Algunos familiares de los seguidores del camino con mayúscula eran musulmanes y la severidad de su doctrina los llevó a asesinar a muchos, negando a aceptar a Jesús como doctrina en sus familias por fidelidad a Alá. Ante la persecución, deberían huir a otras ciudades para cuidarse de la muerte, realidad que servía para ir a más lugares. El anuncio no debería faltar, pues la situación política hacía ver que el fin se acercaba y venía acompañado con la segunda venida del resucitado. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio, según San Mateo, fue escrito aproximadamente entre los años 80 y 90 después de nuestra era, dirigido principalmente a una comunidad judeo-cristiana. Este Evangelio presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, enfatizando su rol como el nuevo Moisés y Mesías prometido. En Mateo capítulo 10, Jesús instruye y envía a sus discípulos en misión, advirtiéndoles de las persecuciones y desafíos que enfrentarán. Había una vez una joven llamada Ana que vivía en un país donde la fe cristiana era prohibida. A pesar de los riesgos, Ana decidió seguir a Jesús y compartir su amor con los demás. Un día fue arrestada y llevada ante las autoridades. En ese momento recordó las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10. No os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque se os dará en aquel momento lo que habéis de decir. Ana oró y con la valentía dada por el Espíritu Santo compartió su testimonio con gran sabiduría y sinceridad. Aunque fue condenada, su testimonio inspiró a muchos a buscar la verdad y la esperanza en Cristo. Profundicemos en sus versículos. Versículo 16. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. Probata en Mesolicón. Jesús utiliza esta metáfora para describir la vulnerabilidad y la peligrosidad de la misión de los discípulos. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Probimoi hos hoi opeis kai akeraioi hos hai peristerai. La serpiente simboliza la astucia y la prudencia, mientras que la paloma representa la pureza y la sinceridad.
Versículos del 17 al 18. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa mía, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Tribunales y sinagogas. Los discípulos serán juzgados y castigados por las autoridades religiosas y civiles. Testimonio ante ellos y ante los gentiles. La persecución se convierte en una oportunidad para dar testimonio del Evangelio. Versículos desde el 19 hasta el 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque se os dará en aquel momento lo que habéis de decir. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. No os preocupéis de cómo o qué hablaréis. Jesús asegura que el Espíritu Santo inspirará a los discípulos en momentos de persecución. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. El hermano entregará a la muerte al hermano. La división y la traición dentro de las familias reflejan la intensidad de la oposición al mensaje de Jesús. Versículo 22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. La fidelidad a Jesús conlleva oposición y odio, pero la perseverancia lleva a la salvación. Versículo 23. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque en verdad os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Huid a otra. Jesús aconseja a sus discípulos ser estratégicos y no enfrentarse innecesariamente al peligro. El Hijo del Hombre. Hoios tou anthropou. Un título mesiánico que Jesús usa para referirse a sí mismo, destacando su papel en la redención y juicio final. Tres temas importantes encontramos al reflexionar este evangelio. Primero, prudencia y sencillez. 2, fidelidad en la persecución. Y por último, perseverancia hasta el fin. Reflexionemos la primera propuesta, prudencia y sencillez. La misión cristiana requiere un equilibrio entre la prudencia y la sinceridad. Reflexionemos sobre cómo aplicamos estas virtudes en nuestra vida diaria. Segunda propuesta, fidelidad en la persecución. La persecución es una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe. Busquemos la fortaleza y la guía del Espíritu Santo en momentos de dificultad. Tercer propuesta, perseverancia hasta el fin. La perseverancia es clave para alcanzar la salvación. Mantengamos nuestra fe firme incluso en medio de las pruebas y desafíos. San Juan Crisóstomo comenta sobre este pasaje: el Señor no oculta a sus discípulos los peligros que enfrentarán, sino que los prepara con sus palabras y les promete la asistencia del Espíritu Santo.
Así, fortalecidos por la gracia divina, podrán soportar todas las pruebas. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto para este día? El Santo Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo del 16 al 23, nos llama a ser prudentes y sinceros en nuestra misión cristiana, enfrentando la persecución con la confianza en la guía del Espíritu Santo. En el contexto de este viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario, reflexionemos sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas, buscando siempre ser fieles a Jesús y perseverar hasta el final. Para todos un feliz día, feliz fin de semana, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades. Si les gustó este podcast, este video, le pido le dé un like, una manito arriba. Y si usted cree que puede compartir con alguien a quien conozca, comparta este texto, comparta este video, comparta este podcast. Gracias por compartir. Porque cuando yo estoy compartiendo, estoy evangelizando. Y cuando yo le estoy dando like y si quiere comentar algo al respecto de lo que hemos dicho, esto se va a multiplicar porque el algoritmo de cada una de las aplicaciones resaltarán este material para que otras personas se acerquen a él. Bendiciones.